Hola, muy buenos días a todos. Bueno, mi nombre es David Yagüe, soy el director de operaciones de la sede de Grupo CTO en la ciudad de Panamá y el día de hoy quiero daros la bienvenida a esta charla que voy a dirigir y que trata sobre el examen de residencias médicas de España para que lo conozcáis un poco, tanto desde el punto de vista, digamos, de la parte más burocrática que tiene que ver con el proceso de homologación, los trámites que tiene que hacer cualquier ciudadano extranjero que quiera presentarse al examen, así como qué metodología tiene este examen, en qué consta, cuántas plazas hay para cada especialidad, cómo se accede a ellas y un poquito la preparación del mismo. Este es un poco el resumen a grosso modo de lo que voy a ver con vosotros. En primer lugar, quiero agradecer al Comité Científico de Estudiantes de Medicina de la Universidad Latina, la Asociación de Estudiantes también de Medicina de la Universidad Latina de Panamá y el Comité de Estudiantes de Medicina por la Formación Académica y Sociocultural, que junto con otra serie de asociaciones han organizado estas jornadas sobre residencias médicas internacionales. Ayer tuvimos la presentación del USMLE, hoy toca el MIR y mañana, como sabéis, también el residentado en Colombia. Para todos aquellos que estéis interesados, todavía os podéis inscribir en el link de nuestras redes sociales. Si todos me escucháis, comentaros que disponéis obviamente del chat donde podréis ir poniendo vuestras dudas, vuestras consultas. Yo en cada fase de la presentación voy a irme deteniendo para ver esas consultas que se puedan ir acumulando. Os he hablado un poquito de cómo va a estar estructurada la presentación. Entonces, cada vez que finalice una de esas partes, las preguntas que haya acumuladas las iré respondiendo para que no tenga que irme parando a medida que voy explicando y de esta manera que sea todo más fluido, ¿de acuerdo? Así que, bueno, sin más preámbulo y yo creo que ya ha dado tiempo a que más o menos estéis todos incorporados, voy a iniciar con esta presentación con una brevísima introducción bueno, quiénes somos, aunque quizá algunos ya nos conozcáis. Nosotros somos una institución educativa con una trayectoria de casi ya 40 años, dedicados a la formación continua y de posgrado de profesionales de la salud a nivel internacional, no solamente bueno, en España, sino también en todo Iberoamérica. Llevamos más de 25 años, empezamos en México y a partir de ahí hemos ido extendiéndonos a otras sedes como Colombia, Chile, Perú, Ecuador y en Panamá concretamente cumplimos ya casi 9 años que estamos en Ciudad del Saber, concretamente es donde están nuestras oficinas, en el edificio Innova 104. Y al final de la presentación os dejaré nuestra dirección, que también tenéis en nuestras redes sociales, para que cualquier consulta, cualquier cosa que necesitéis, podéis acudir a nosotros, donde además afortunadamente a partir de este lunes 28 de septiembre en Panamá ya se reactiva toda la actividad y podremos recibiros de manera presencial con todos los protocolos de seguridad. Como os decía, bueno, tenemos alcance a nivel internacional con unos 40.000 alumnos al año de media aproximadamente, 23 sedes en España y 14 sedes mundiales, no solo en Iberoamérica, también en Italia y en Portugal. Estos son algunos de los residentados que preparamos. Ayer, como os decía, abordamos el USMLE, hoy nos toca el MIR y mañana os hablarán del residentado de Colombia, entre otros que veis aquí que preparamos en las distintas sedes. Ahora bien, después de esta introducción ya vamos a ir a lo que nos interesa, que es el examen MIR, para deciros, bueno, en primer lugar, quiénes pueden presentarse al MIR. Bueno, pues al MIR cualquier aspirante nacional o extranjero que tenga título de médico o su equivalente homologado por el Ministerio de Educación de España. Esta es la parte que vamos a abordar primero, la homologación del título. Es una parte muy importante, es la antesala para que cualquier extranjero se pueda presentar al MIR. Y ahora os voy a resumir un poquito en qué consiste este procedimiento. Muy importante, antes de nada, esto que os voy a contar en esta presentación es todo muy resumido, pero todo este proceso nosotros os asesoramos personalmente, ¿de acuerdo? Cuando sois alumnos nuestros, el curso también incluye como cortesía el asesoramiento y el acompañamiento al alumno durante todo el proceso de homologación para que no os perdáis con todo lo que tenéis que entregar o a qué instituciones tenéis que acudir y qué tenéis que pedir y entregar para que os homologuen. Yo os lo voy a contar aquí resumido, pero si alguno necesita información más detallada, como os decía, al final os voy a dejar el contacto para que os remitáis ahí con todas vuestras dudas al respecto.
Bien, la homologación se hace en el Ministerio de Educación de España, que es el organismo o la institución pública que se encarga de validar las homologaciones de los títulos de medicina extranjeros. ¿Cuánto demora? Bueno, aquí os he puesto que demora de 6 meses a 15 meses. Esta horquilla de tiempo existía quizá hasta 2018, 2019. Ahora os tenéis que quedar con un dato muy importante y es que el proceso de homologación viene demorando ya prácticamente una media de 12 meses a 14 meses en la mayoría de los casos. Es muy raro que una homologación salga en 8 meses o en 10 meses, todavía hay algunos casos excepcionales que han sucedido, pero es muy, muy importante que os quedéis con estos tiempos, que la homologación demora de 12 a 14 meses. Por eso se aconseja siempre realizar la homologación en el mismo momento que os den vuestro título de médico en la universidad, vuestro título de medicina, ¿vale? ¿Por qué os digo esto? Porque si alguno de vosotros que me está viendo ahora está a punto de acabar la carrera de medicina o la terminó hace nada y está pensando en realizar una residencia médica en España, el examen MIR, le aconsejo que ya inmediatamente inicie su proceso de homologación. ¿Por qué? Porque el proceso de homologación es un proceso burocrático que lo podéis iniciar cualquiera de vosotros sin tener que finalizar el internado rotatorio, ¿vale? Vosotros tenéis 2 años de internado, el de ciudad y el de rural, y por error algunas veces pensáis que no podéis hacer la homologación hasta que acabéis el internado. Eso no es así, ¿vale? En cuanto os den vuestro título de medicina en la universidad, desde ese mismo momento podéis homologar y debéis homologar, inclusive si queréis viajar a España para ganar tiempo y poder adelantar estos meses de burocracia, ¿vale? Y así, mientras estáis haciendo el internado, el proceso de homologación va avanzando y para cuando terminéis el internado y os estéis preparando para el MIR, ya tenéis vuestro título homologado y ya no hay prisas ni agobios de que esto esté disponible para la fecha de inscripción al MIR, que luego os explicaré también cómo va, ¿de acuerdo? Bueno, para homologar se necesitan 5 requisitos, pero antes de explicároslos, os voy a decir la diferencia entre lo que es legalizar y compulsar, ¿vale? Legalizar consiste en incorporar la postilla de la Haya en los documentos originales, en los originales, ¿de acuerdo? Y esto lo hace el Ministerio de Relaciones Exteriores de cada país. En el caso de Panamá, el Ministerio de Relaciones Exteriores está en el mismo edificio que está el Banco Nacional. Y ahí en una de las plantas, no recuerdo cuál, está el Ministerio de Relaciones Exteriores. Ahí es donde os ponen la apostilla, insisto, en los documentos originales. Es decir, cuando legalizas un documento lo haces sobre el original. ¿Vale? Eso es legalizar. Y compulsar es una acción que realiza la Embajada o Consulado de España de cada país sobre las fotocopias de los documentos originales ya apostillados o legalizados, ¿vale? Es decir, una vez que os hayan legalizado, apostillado el documento original, se fotocopia y en esa fotocopia que ya lleva la apostilla del original o la legalización, eso es lo que os compulsan en la Embajada o Consulado de España. ¿Vale? Entonces, que tengáis muy claras estas dos palabras, legalizar y compulsar y su diferencia, para que ahora cuando os explique los 5 requisitos sepáis cómo se procede con cada uno. ¿Vale? El primer requisito es la copia legalizada y compulsada del documento que acredite la identidad y nacionalidad del solicitante. En vuestro caso, como sois extranjeros, siempre es el pasaporte, no la cédula, ¿de acuerdo? El pasaporte es lo que tendréis que primero legalizar. En el Ministerio de Relaciones Exteriores, en vuestro pasaporte original, os pondrán la apostilla y una vez que esté apostillado lo fotocopiáis y esa fotocopia es la que os compulsarán en la Embajada o Consulado de España. Ahora ya con un ejemplo práctico, me imagino que lo hayáis entendido mejor. Entonces, el primer requisito, el pasaporte, ¿de acuerdo? El segundo requisito sería el título de medicina, del que ya estábamos hablando y que al final es el más importante de todos, que es el que os van a homologar. Y ese también tiene que ir legalizado y compulsado, ¿vale? Luego, la copia también legalizada y compulsada de la certificación académica. ¿En qué consiste la certificación académica? Bien, pues consiste en los años que habéis realizado la carrera de medicina, que en Panamá son 6, normalmente se distribuyen en 12 semestres en la mayoría de las universidades. En algunas se distribuyen en cuatrimestres, pero la mayoría son semestres, al final son 6 años. Luego, el plan de estudios que habéis tenido
y las asignaturas cursadas y carga horaria. Todo esto os lo tienen que entregar en vuestras respectivas universidades. Ahí es donde tenéis que pedir lo que se llama la certificación académica compuesta por todos estos documentos, ¿de acuerdo? Luego, la acreditación del abono de la tasa consular. Esto es una tasa que se paga por homologar vuestro título y la tasa ronda los 160 euros, ¿vale? Esta tasa convertida a dólares, siempre os decimos que, aunque a dólares puedan ser 175 dólares más o menos, creo que es la conversión, siempre os decimos que si hacéis transferencia internacional mandéis más, mandéis unos 250 dólares. ¿Por qué? Porque en las transferencias internacionales siempre sabéis que hay comisiones de bancos intermediarios que van restando el dinero y si al Ministerio de Educación en la transferencia internacional no le llega el importe completo, entonces no os procesan la homologación y llega una reclamación que os aparece en vuestro expediente de que la tasa no está completa, es tiempo que perdéis, tenéis que volver a mandar a lo mejor nada, 20 euros, 30 euros de diferencia y para evitar este tipo de demoras y de problemas siempre os decimos que mandéis una cantidad superior que puedan cubrir las posibles comisiones internacionales, ¿de acuerdo? Y luego pueden requerirse otros documentos. Los 4 que os he dicho son los fundamentales, pero, por ejemplo, os voy a poner un detalle. Si algún médico quiere aspirar al MIR, habiendo transcurrido 5 años o más desde que se graduó en la carrera de medicina, en ese caso tendrían que aportar, por ejemplo, un certificado que acredite el ejercicio de la profesión durante ese periodo que os emitirán los centros de trabajo donde habéis estado, desde los sitios donde habéis hecho el internado de los 2 años, los 3 años posteriores, pues los centros de salud, hospitales donde hayáis trabajado. Todo eso tendríais que aportarlo si es que vais a presentaros al MIR 5 años después de haberos graduado, ¿de acuerdo? Solamente en ese caso. Estas son las excepciones, ¿vale? Solamente para personas que en este caso se presenten 5 años después, ¿vale? Esto respecto a la homologación, tema muy importante, ¿vale? Antes de pasar al visado de estudios, os insisto, si alguien piensa viajar a España a hacer el MIR y ya tiene su título de medicina expedido por la universidad correspondiente, por favor, iniciad ya el proceso de homologación, os ponéis en contacto si queréis con nosotros para que os ayudemos y no esperéis acabar el internado, hacedlo desde ahora porque es un proceso en el que ganáis tiempo y mientras estáis en el internado estáis homologando. Os insisto que demora entre 12 y 14 meses el proceso últimamente, ¿vale? Bien, otro documento que a lo mejor necesitáis o a lo mejor no, en caso de que a lo mejor queráis prepararos con un curso presencial, queráis viajar a España meses antes de que sea el examen MIR, en ese caso vais a tener que tramitar lo que se llama un visado de estudios, ¿vale? Un visado de estudios para que también nosotros os asesoramos. Como os digo, solamente en casos de en alguno de vosotros que quiera viajar a España meses antes del examen para prepararse presencialmente y para estar en España más tiempo del estipulado como turista, ¿vale? En este caso, tendréis que presentar estos documentos que os enumero aquí, solamente para quienes queráis hacerlo, que sería el credencial de homologación del título, el pasaporte siempre que esté vigente durante el periodo que vais a estar en España, porque si está reciente o a punto de caducar tendréis que renovarlo. ¿Vale? Luego una carta de admisión emitida en este caso por Grupo CTO, que es el centro de estudios, donde se os justifica que los meses que vais a estar más allá del periodo permitido para un turista son para estudiar en nuestro centro. Luego un seguro médico, este os detallan las características en el consulado, ¿vale? De cómo tiene que ser el seguro médico para que os cubra el periodo que vais a estar en España. Luego, acreditación de medios de subsistencia, de qué dinero vais a disponer durante el periodo que vais a estar en España y acreditación del lugar de alojamiento. Esto es muy importante. En caso de que tengáis un alquiler propio, pues presentáis vuestro contrato de alquiler o la reserva de la plaza de la residencia de estudiantes donde os vais a quedar. Pero si vais a vivir con un amigo, que es el que os va a dar acogida o el que va a estar pendiente de vosotros y bajo el techo de quien vais a vivir es un amigo vuestro, os van a pedir el documento de identidad de la persona que os va a alojar, de este amigo vuestro, el contrato de alquiler o el registro de la propiedad, si la vivienda es de su propiedad, del amigo vuestro, el certificado de empadronamiento de esa persona en España y una carta ante notario que estará firmada por esa persona que os da el alojamiento durante vuestra estancia en España. ¿De acuerdo? Luego, los dos últimos puntos, un certificado médico y de antecedentes penales, que se piden siempre como un mero trámite burocrático de que todo es correcto en ese sentido, y el comprobante de abono de las tasas consulares de 160 euros que os he indicado previamente.
¿vale? Insisto, todos estos documentos son solo para personas que quieran viajar a España meses antes del examen MIR y que su estancia supere el tiempo permitido para un turista, ¿de acuerdo? Solamente para esos casos. Esto también os lo cuento porque, como sabéis, según las medidas de desconfinamiento, ya el 12 de octubre se abre el aeropuerto de Tocumen en Panamá con vuelos internacionales y, bueno, España ya tiene sus fronteras también abiertas desde el mes de julio, que se produjo el desconfinamiento absoluto de la cuarentena por el COVID. Bien, luego también, una vez que lleguéis a España, para estas personas que vais a estar más tiempo del habitual, en estancias superiores a 6 meses os pedirá también una tarjeta de identidad de extranjero. Esta ya la tenéis que solicitar una vez aterricéis en España y desde el primer día que estéis allí tendréis que ir a pedirla en el plazo de un mes desde el primer día que ingreséis al país en cualquier comisaría de policía u oficina de extranjería. Esto es muy sencillo y os van a pedir solo el pasaporte, el certificado de estudios que os dio CTO, justificando dónde vais a estar estudiando y preparándoos, el seguro médico y el certificado de empadronamiento. ¿De acuerdo? Bien, y ya por último, de trámites burocráticos, que sería quizá lo más denso, os voy a hablar de en qué consiste la inscripción al examen MIR, ¿vale? Bien, al examen MIR uno se inscribe normalmente, para que sepáis, el plazo de inscripción al MIR todos los años se solía abrir en el mes de septiembre y se dejaba abierto el plazo de inscripción durante un mes. El año pasado, por ejemplo, la inscripción al MIR se abrió el 10 de septiembre y finalizaba el 10 de octubre. ¿Vale? Este año, por todo el tema del COVID, se rumorea que el examen MIR del 2021, en vez de celebrarse, como se ha hecho todos los años, entre finales de enero y primeros de febrero, es muy probable que de manera excepcional se celebre entre los meses de marzo y mayo. No se sabe fecha todavía, pero probablemente tenga lugar en uno de esos 3 meses. Y por eso todavía este año, estando ya casi a punto de finalizar septiembre, no se ha anunciado por parte del Ministerio de Sanidad la fecha de inscripción al examen MIR, ¿vale? Cuando se anuncia la fecha, como os decía, tenéis normalmente 30 días de plazo para inscribiros al examen, ¿vale? ¿Qué requisitos hay para inscribirse al examen MIR? Bueno, pues primero se descarga un impreso que tenéis que rellenar por triplicado en la página del Ministerio de Sanidad, que es el impreso 790, ¿vale? Luego, el segundo requisito, un resguardo original del pago de las tasas de inscripción al examen. Inscribirse al MIR es muy barato, ¿vale? Cuesta solamente 30 euros. Imaginaos que al cambio son como 35 dólares. Por lo tanto, es una inscripción muy, muy barata. Luego, fotocopia compulsada del pasaporte en el Consulado de España, fotocopia compulsada de la resolución de la homologación del título de medicina. Aquí esto es muy importante. ¿Por qué? Porque para inscribiros al MIR ya tendréis que haber tenido vuestra homologación emitida, ¿vale? Por eso es importante lo de que la fotocopia compulsada de la resolución de la homologación del título de medicina. Para la fecha de inscripción tendréis que tener ya la homologación lista, porque si no la tenéis lista y os inscribís al examen sin tener la homologación, no os van a dejar presentaros al MIR en esa convocatoria y vais a tener que esperar al MIR de la siguiente convocatoria para poderos presentar. Vale. La fotocopia compulsada de la certificación académica, que hablábamos también de ella en la homologación. Una declaración jurada, que es un documento que está en el Boletín Oficial del Estado de España, por el que el aspirante extranjero se compromete a regularizar su estancia en España cuando consiga la plaza. Es decir, es un documento en el que os comprometéis a decir que si obtenéis vuestra residencia, imaginaos, de cardiología que dura 5 años, durante el ejercicio de esa plaza de 5 años de cardiólogo, vais a regularizar vuestra estancia como extranjeros en España, ¿vale? Y luego, si alguno que se presente, que no creo que sea el caso de los que me veis, no hable bien el español, pues bueno, hable una lengua de otro país que no sea el español, en ese caso tendría que acreditar su nivel de español con los diplomas DELE de nivel C1 y C2, ¿de acuerdo? Nosotros, os insisto, como os decía al principio, os orientamos con todo el proceso de homologación y en caso de no conseguir la homologación a tiempo, siempre y cuando presentéis vuestra homologación antes del 30 de abril, os renovamos gratuitamente el curso online, ¿vale? Si vosotros os matriculáis en un curso en modalidad online, que no sea presencial, en la modalidad online, si presentáis vuestros documentos de homologación antes del 30 de abril, os renovamos gratuitamente el año siguiente el curso
en caso de que vuestra homologación no saliese a tiempo. Es decir, siempre pensamos en vuestra situación y como sabemos que a veces la burocracia, que es ajena a la voluntad de todos, a veces va lento, si alguno tiene ese problema, que no se preocupe porque presentando los documentos antes de la fecha os renovamos el curso gratis. Bueno, antes de hablar del examen MIR, que ahora os voy a contar, pues bueno, cuántas preguntas tiene, cuánto dura, etcétera, voy a resolver ya las primeras dudas que creo que ya me estáis haciendo llegar por el chat. Así que voy a abrir la sección de preguntas. Nos pregunta el doctor Aguirre si el aporte de los datos para aplicar al MIR después de 5 años de haberse graduado es para la homologación o también se presenta aunque ya esté homologado. No, ese requisito, como he dicho antes, es solamente para el proceso de homologación. Inclusive, bueno, de decir, no es un requisito obligatorio. Lo que pasa es que nosotros os aconsejamos siempre que si os habéis graduado y os presentáis al MIR después de 5 años o más de haberos graduado, aunque ese requisito no sea obligatorio, el Ministerio, por experiencia que tenemos, siempre lo suele pedir. Entonces, cuando nos decís vuestra situación, cuántos años han pasado desde que os habéis graduado, siempre os aconsejamos que entreguéis una certificación de que habéis estado ejerciendo la profesión durante esos 5 años o más, ¿vale? Siempre que presentéis esa certificación para que luego no haya problemas en el Ministerio y os pidan esa documentación adicional, porque sabéis que si os piden documentación adicional es tiempo que se pierde. Entonces, siempre intentamos asesoraros para que dentro del plazo normal que demora la homologación, pues intentéis ahorraros el mayor tiempo posible. Entonces, ir por adelantado siempre, nosotros desde CTO siempre intentamos ir por delante del Ministerio y os aconsejamos que presentéis todo lo que podáis para evitar que luego haya reclamaciones adicionales de documentación, ¿de acuerdo? ¿Cuánto es el tiempo permitido aproximado para un extranjero para estar en España como turista? Bien, pues creo que a fecha de hoy son 90 días. Son 90 días el tiempo que uno puede permanecer como turista en España. A partir de los 90 días, es decir, de los 3 meses, ya es cuando se necesitan visados del tipo que sean, visados de estudios, de trabajo. Yo os he hablado de los requisitos del visado de estudios. Luego me imagino que cuando estéis ejerciendo la residencia médica, dependiendo de que dure 4 o 5 años, luego os voy a enseñar cuánto dura cada especialidad, pues dependiendo del tiempo que estéis, tendréis que pedir vuestro visado de trabajo para ejercer la residencia correspondiente durante los años de la plaza que hayáis obtenido. ¿De acuerdo? Luego, la homologación del título tiene algún tiempo de vigencia. En España, la homologación del título de medicina, una vez que se obtiene, es permanente. ¿Vale? Su vigencia es para siempre y ya en lo que sería tanto en España como en algunos países de la Unión Europea, vuestro título estaría homologado. Sabéis que como España forma parte de la Unión Europea, eso automáticamente también homologa en otros países. Igualmente, luego os lo diré, pero el examen MIR también tiene validez. Vuestra especialidad en el MIR tiene validez en los países de la Unión Europea. Una vez que obtenéis vuestra plaza y finalizáis como cardiólogos, neumólogos, nefrólogos, cirujanos plásticos, lo que queráis, dermatólogos, luego esa especialidad también tiene validez en la Unión Europea. ¿De acuerdo? ¿Dónde se hace el proceso de la tasa del consulado? No, la tasa del consulado no, la tasa de homologación, ¿vale? La tasa de homologación, que son 162 euros, algo, 160 euros es la cantidad genérica, eso se paga mediante transferencia internacional a una cuenta que tiene el Ministerio de Educación. Nosotros tenemos ese número de cuenta, esos datos para que los que queráis homologar se os brindan todos los pasos. Yo esto que os he explicado aquí, tenemos un dossier en CTO donde viene paso a paso todo lo que tenéis que hacer y si tenéis alguna duda os lo explicamos. Y entre los pasos viene el número de cuenta del Ministerio de Educación al que podéis hacer una transferencia internacional por el abono de las tasas, ¿de acuerdo? Las tasas de homologación. Para homologar, legalizar los documentos, ¿hay que hacerlo presencial en España? No. Lo he explicado antes, ¿vale? La homologación la podéis hacer desde vuestros respectivos países, en este caso desde Panamá. Desde Panamá podéis homologar, porque a los organismos que tenéis que acudir son 3. Vuestra universidad, donde os habéis graduado, porque en vuestra universidad tendréis que pedir el certificado de estudios, que se compone del plan de estudios, asignaturas, carga horaria. Os lo he explicado antes. Entonces, uno de los lugares a los que tendréis que acudir, vuestra universidad.
Otro lugar al que tendréis que acudir es el Ministerio de Relaciones Exteriores de Panamá, que está, como os he dicho, en el edificio del Banco Nacional. Y el tercer y último lugar sería el Consulado o Embajada de España en Panamá. Todo el trámite de homologación se hace desde vuestro país, ¿vale? No se hace nunca en España, se hace desde vuestro país y acudiendo a esos tres organismos a legalizar y compulsar los documentos que antes os he indicado, ¿de acuerdo? El pasaporte, el título de medicina, la certificación académica y luego abonáis las tasas de homologación a través de transferencia internacional. Estoy en un proceso de reagrupación familiar y tengo una tarjeta de residente. ¿Puedo presentar el MIR como un nacional o mejor espero a tener mi nacionalidad española? Bueno, yo la particularidad de la tarjeta de residente no la conozco. A ver, esto os lo iba a explicar luego, pero al MIR pueden presentar tanto aspirantes extranjeros como aspirantes nacionales o comunitarios, ¿vale? Os lo iba a explicar luego, pero bueno, me adelanto ahora. Las plazas que salen para el MIR destinadas a extranjeros son un 4%, ¿vale? Esto quiere decir que si cada año salen unas 7.500 plazas, normalmente una media de 300 y pico plazas se destinan para extranjeros. ¿Qué diferencia hay de que presentes el MIR siendo extranjero o siendo nacional o comunitario? Bueno, si alguno de vosotros tiene nacionalidad de algún país de la Unión Europea, no solo de España, puede ser de Italia, puede ser de Francia, puede ser de cualquier país de la Unión Europea, si tenéis doble nacionalidad podréis presentaros como comunitarios y podréis aspirar al 96% de plazas restantes, ¿vale? En eso es en lo que influye, no en la homologación, influye en el número de plazas a las que podéis aspirar en el examen, ¿de acuerdo? El caso concreto de una tarjeta de residente, yo no sé qué validez tiene eso. Normalmente lo que tiene validez, como bien dices, es la nacionalidad española. No obstante, como esta pregunta es muy particular, yo te animo a que apuntes este correo que te voy a dar, que es sede.panamá@grupocto.com, que lo voy a dar al final también. Si quieres nos mandas la consulta y nosotros la remitimos personalmente a nuestro departamento del área internacional, donde tenemos asesores legales que analizan casos particulares como el tuyo para que puedan confirmar si tu tarjeta de residente podría servir como un sustitutivo de la nacionalidad española para que puedas optar al 96% de plazas para comunitarios. Yo ahora no te lo puedo confirmar, ¿de acuerdo? Bueno, la tasa consular o tasa de homologación, llamadlo mejor tasa de homologación para que no haya líos, es lo que cuesta homologar. Es el trámite administrativo. Todos los trámites administrativos sabéis que cuestan un dinero, entonces la tasa de homologación cuesta 162 euros, ¿vale? Eso es la tasa. Es decir, es el dinero que tenéis que pagar para que podáis homologar vuestro título de médico en España. Hola, ¿en qué momento se calcula el 10% del baremo? Bueno, de eso iba a hablar después. También el examen MIR, sabéis que cuenta el 90% de la nota para la residencia y el 10% de la nota es lo que cuenta para la parte restante, ¿no? Ese 10% normalmente se calcula en el momento de la homologación, porque ahí es donde estáis entregando vuestro certificado de estudios, que es el que os dan en la universidad con el plan de estudios, la carga horaria y las notas que habéis sacado. A partir de ahí hacen la media. Ahora el baremo se calcula de 0 a 10, ¿vale? De 0 a 10 se calcula ese 10% y ese 10% de margen sobre el 90% del MIR se calcula sobre vuestras notas cuando entregáis el certificado de estudios en el proceso de homologación, ¿de acuerdo? La homologación también hay que legalizarla con la apostilla de la Haya para poder compulsar y poder inscribirme o por ser un documento español solo hay que compulsarlo. Efectivamente, por ser un documento español solo habría ya que compulsarlo. De hecho, os lo he indicado en el proceso de inscripción al examen MIR, la homologación, que es uno de los requisitos imprescindibles para que os inscribáis al MIR, tiene que estar compulsada, pero ya no hay que legalizarla. Entonces, ¿se debe esperar un año para la inscripción al examen una vez inscrito? ¿Cuánto tengo que esperar hasta dar la prueba? Bueno, a ver, esta pregunta no entiendo muy bien cuál es la duda. A ver, normalmente cuando cualquiera de vosotros se presenta al MIR, cualquiera de vosotros sabe a qué año del MIR quiere aspirar. Quiero decir con esto, si alguno de vosotros, imaginaos que me está viendo, quiere presentarse al MIR,
normalmente me imagino, ¿no?, que tenga en mente, bueno, yo como no he homologado todavía, voy a introducir ya el proceso de homologación, el proceso dura un año, bueno, pues como la homologación dura un año, mientras homologo, me voy preparando para el MIR durante estos 12 meses, pues yo calculo pues que siendo 2020 me puedo presentar al 2022. Imaginaos, ¿vale? Para el 2022. Bien. Si las cosas son como han sido hasta ahora, el MIR en el 2022 se celebrará a primeros del 2022. Eso sería lo deseable, eso sería lo normal. Os he dicho que este año, en 2021, no va a ser así, pero todos los años el MIR siempre ha sido entre finales de enero, primeros de febrero. Bien, si en el 2022 todo vuelve a la normalidad y el MIR vuelve a hacerse entre finales de enero, primeros de febrero, quiere decir que en septiembre va a salir la fecha de inscripción al examen, un plazo que se abre durante 30 días para poderos inscribir y para el cual ya tenéis que tener vuestra homologación. Entonces, haciendo vuestros cálculos, vosotros podéis ver, si os queréis examinar en el MIR 2022, cómo es todo el proceso. Es decir, podéis introducir ya vuestra homologación. Si la introducís ya, sabéis que para septiembre del año que viene, más o menos, como muy tarde, la vais a tener lista. Y entonces os vais a poder inscribir al MIR si es que el plazo de inscripción se abre de septiembre a octubre durante 30 días, como viene siendo habitual, para presentaros al examen MIR a primeros de 2022. Esos serían los tiempos que tenéis que manejar. No obstante, yo ahora os voy a explicar de nuevo cuándo suele ser el MIR todos los años, que solamente es una vez al año. Os voy a decir todos los años cuándo suele celebrarse. Para que calculéis vosotros en qué convocatoria o en qué año os gustaría presentaros y sabiendo lo que os he explicado de cuánto tarda homologar, cuánto es aconsejable que os preparéis para el MIR, que luego os voy a explicar también cuánto tiempo es aconsejable que os forméis, que os preparéis. Cuando os explique todo eso, vosotros os calculáis vuestros tiempos. Y si aún así, también os digo, no lo tenéis claro, insisto que luego os dejo el contacto de la oficina, tanto del teléfono como el mail, y como también vamos a estar presencialmente desde el lunes de esta semana, desde el lunes 28, cualquier duda que tengáis, os podemos asesorar personalmente en la oficina y en base a vuestra situación personal, que nos digáis si habéis acabado el internado, si estáis en el primer año, en el segundo, si acabáis de finalizar vuestros estudios de medicina. Según la situación de cada uno de vosotros, podéis contactar y nosotros os decimos, bueno, os aconsejamos que os presentéis al MIR 2022 o al MIR 2023, que te prepares con un curso de año y medio o con un curso de un año. Todo eso os lo asesoramos nosotros y os lo explicamos para que todos los que queráis hacer el MIR sepáis un poquito en base a vuestra situación qué os conviene más. ¿De acuerdo? Bien, creo que más o menos, creo que ya están las dudas que me habéis puesto. Vale, última pregunta que también iba a comentárosla luego. La especialización en caso de hacerse en España, si os la reconocen en Panamá, sí. El Consejo Técnico de Salud, que es el organismo del MINSA que se encarga de reconocer y de validar tanto los títulos de médico de universidades fuera de Panamá como las especialidades fuera de Panamá, desde el Consejo Técnico nos han confirmado que las especialidades de España tienen validez en Panamá. Quiere decir que si hacéis cardiología en España, por ejemplo, la cardiología dura 5 años. Ahora os lo voy a explicar también. Es que con las dudas me estáis adelantando algunos puntos, pero bueno, ya que me las hacéis os lo digo. En España no existe el concepto especialidad-subespecialidad. Es decir, en España tú cuando haces el MIR no tienes que hacer primero medicina interna para después hacer la subespecialidad en cardiología. Directamente, si apruebas el MIR y tienes puntaje suficiente para optar a una de las plazas de cardiología, vas a poder entrar directamente a hacer cardiología durante 5 años, que es lo que dura cardiología. Y esos 5 años de la especialidad, cuando regreses a Panamá, te los van a reconocer. Pero muy, muy importante, porque no quiero que haya confusión con esto, ¿de acuerdo? Para poder ejercer la cardiología, una vez que regreséis a Panamá, es necesario que hayáis culminado el internado, ¿vale? Ojo y muy importante. Una cosa es que iniciéis vuestro trámite de homologación antes de acabar el internado, que eso lo podéis hacer, pero cuando viajéis a España a hacer el MIR y os presentéis al MIR y obtengáis una plaza, por favor, viajad ya con el internado terminado. Una cosa es hacer la homologación, que la podéis hacer antes de acabar el internado, y otra cosa es aspirar al MIR
y hacer la plaza de especialidad en España y que hagáis eso sin haber terminado el internado. Yo eso no os lo aconsejo, porque si luego volvéis a Panamá y queréis ejercer la cardiología, vais a tener que hacer los años de internado o del rural o de la ciudad que no habéis hecho. Y creo que eso no es agradable, entiendo yo, cuando ya tenéis una profesionalidad y una trayectoria y os habéis formado como cardiólogos, por ejemplo, y que de repente tengáis que hacer un año de rural que no hicisteis, o los 2 años, el de ciudad y el de rural, ¿vale? Entonces, muy importante. Podéis iniciar vuestra homologación desde que tengáis vuestro título de médico sin haber acabado el internado, pero, por favor, yo no os aconsejo de verdad que viajéis a España a hacer el MIR sin haber acabado el internado en Panamá, ¿vale? Son 2 cosas distintas. Bien, dicho esto, y creo que ya resueltas todas las dudas, os voy a hablar ahora del examen MIR, ¿vale? El examen MIR hasta el 2019 constaba de 235 preguntas, 225 más 10 de reserva, ¿vale? Y el año pasado cambiaron la norma y han reducido tanto las horas del examen, que antes eran 5 horas, ahora se hacen 4, y el número de preguntas. Ahora han pasado a ser 185 con 10 de reserva, es decir, 175 más 10 de reserva, ¿vale? ¿Qué son las preguntas de reserva? Las preguntas de reserva son preguntas que se utilizan si alguna de las que se han puesto en las 175, una vez analizados los exámenes y corregidos, ¿vale? Algunas dan lugar a interpretaciones alternativas, por ejemplo, para que sepáis. El examen MIR son preguntas con varias opciones de respuesta, donde solamente una es la correcta. Si una vez que se corrija el examen se detecta que una pregunta puede tener 2 opciones correctas, automáticamente esa pregunta se anula y se reemplaza por una de las de reserva, ¿vale? Vosotros es bueno que siempre respondáis las 175 obligatorias más las 10 de reserva, porque si alguna de las obligatorias se anula, se reemplaza por esa de reserva. Como os digo, durante 4 horas que dura el examen y tiene lugar en distintas sedes distribuidas por toda la geografía española, por todas las provincias. Normalmente suelen ser aulas de universidades en donde se convocan a los participantes de cada ciudad de España para que hagan el examen MIR. ¿Vale? Este examen, como os digo, tiene lugar solamente una vez al año y normalmente es o a finales de enero o primeros de febrero. Y que ya habíamos hablado de este tema, ¿qué es lo que se computa o qué es lo que cuenta para optar a una plaza de residente? Bien, pues lo que cuenta es el 90% del resultado del examen MIR y un 10% se reserva con el expediente académico. Ese expediente académico, como ya os adelantaba, es lo que vosotros entregáis en vuestra certificación de estudios que os da vuestra universidad, ¿vale? En esa certificación vendrán las notas y en el Ministerio de Educación convertirán la media de esas notas en un baremo del 0 al 10, que es lo que se sumará al 90% del resultado que obtengáis en el examen MIR, y con eso ya tendréis vuestro puntaje para saber a qué plazas podréis optar. ¿De acuerdo? Ahora os voy a explicar, como os adelantaba ya también, en qué consiste el 4% del cupo de plazas que se destinan para extranjeros. Bien, en el examen MIR 2020, ¿vale? Se ofrecieron 7.512 plazas y se presentaron un total de 16.000 aspirantes aproximadamente para esas 7.512 plazas. Bien, quiere decir que de esas 7.500 plazas, un 4% van a ser para extranjeros. Concretamente, 304 plazas se ofrecieron para extranjeros en el MIR 2020. ¿Y cómo se accede a esa plaza? Bueno, pues en igualdad de condiciones que cualquier aspirante español o de cualquier país de la Unión Europea. Si, por ejemplo, el primero, la nota más alta del MIR ha sido comunitario, el segundo comunitario, el tercero comunitario, cuarto comunitario y el quinto, ¿vale? La quinta mejor nota de todo el MIR. Imaginaos que de las 16.000 personas, la quinta mejor nota fuera un extranjero, ¿vale? El número 5 del MIR agotaría el primer cupo de esas 304 disponibles. Quiere decir que a partir del puesto 5 quedarían 303 cupos. El número 6 sería comunitario, el 7 comunitario, y si en el 8 hay otro extranjero, se agotaría otro cupo adicional y estaríamos ya en 302 cupos para extranjeros. Y así sucesivamente. ¿Qué implica esto? Bueno, aquí tenéis un poquito una comparativa de en qué cupos. Os voy a enseñar primero en qué número de orden se agotaron las especialidades. Y luego os voy a enseñar en qué número de orden se suelen agotar las plazas para extranjeros, ¿vale? Para que sepáis un poquito
si de 16.000 aspirantes que se presentan al MIR, normalmente en el puesto 4.000, 4.300 tenemos experiencia que en el 4.000 y pico se agota el último cupo para extranjeros de esos 300 y pico que hay disponibles, ¿vale? Suele ser en el puesto 4.000 y pico, ¿vale? Aquí lo que os estoy mostrando es una tabla en donde podéis ver... Ay, perdonad, que se me ha salido. La vuelvo a poner. Disculpad. Aquí os estoy poniendo una tabla comparativa de todas las especialidades, ¿vale? De todas las residencias que existen en el MIR y en qué número de orden se han agotado cada una de ellas. Como veis, cirugía plástica, estética y reparadora es la especialidad más demandada, seguida por dermatología, seguida por cirugía oral y seguida por cardiología. Digamos que esas cuatro, o bueno, neurocirugía, si queréis que hablemos del top 5, esas 5, cirugía plástica, dermatología, cirugía oral, cardiología y neurocirugía, esas 5 son siempre las más demandadas en el MIR, ¿vale? Y ahí estáis viendo en qué número de orden se agotaron cada una con respecto a la totalidad de aspirantes, ¿vale? Si en el 2020, como os digo, se presentaron 16.000 personas al MIR, en la posición 782 se agotaron las plazas, ¿vale? Y así sucesivamente, para que veáis un poquito pues cuáles son las más demandadas. La menos demandada, pues estáis viendo aquí que es bioquímica clínica, ¿vale? Bioquímica clínica se agotó en el puesto 9.275 de los 16.000 totales que se presentaron al MIR 2020. En esta fotografía, yo creo que es muy importante, aquí podéis ver cada uno en función de vuestro objetivo, en función de a qué plaza queréis aspirar, podréis ver vuestro nivel de exigencia que os tenéis que marcar en el examen. Es decir, una persona que quiera aspirar a una plaza de cirugía plástica, de cardiología o de neurocirugía tendrá que estudiar muchísimo, muchísimo porque sabe que va a por una de las plazas más demandadas y que antes se agotan. Por lo tanto, tendréis que tener un resultado óptimo para poder aspirar a una plaza de esas especialidades. En caso de que queráis algo, por ejemplo, como psiquiatría, pues psiquiatría se agota en el puesto 6.521. ¿Quiere decir esto que no tenéis que estudiar? Obviamente no, tenéis que estudiar también muchísimo. Pero obviamente el nivel de presión es mayor cuando queréis aspirar a una plaza de las que son más demandadas, ¿vale? Entonces aquí tenéis la visión general. Luego aquí lo que os muestro en el MIR 2020 son aquellas especialidades que más eligieron los aspirantes o los opositores extracomunitarios, ¿vale? Los extranjeros que se presentaron al MIR en 2020 lo que más eligieron fue radiodiagnóstico, seguido de otorrinolaringología y seguido de oftalmología, aparato digestivo y cardiología en quinto lugar. Esas fueron las especialidades más elegidas por aspirantes extranjeros en el MIR 2020. Ahí veis el número de aspirantes que optaron a cada una de ellas. ¿Vale? La última, la que hay 4, que son las que menos aceptación tuvieron en 2020, que fueron geriatría, psiquiatría, cirugía plástica, estética y reparadora y oncología. Cirugía plástica no es porque tuviera menos aceptación, simplemente para que veáis que solo un extranjero de todos los que se presentaron consiguieron plaza para cirugía plástica, que es la especialidad, como os digo, más demandada en España. Aquí os quiero mostrar un ejemplo, ¿vale? Es una tabla, bueno, muy amplia, pero aquí podéis ver un ejemplo de en qué posición se agotan las plazas para extranjeros y con cuántas respuestas acertadas. Esta tabla que estáis viendo es del MIR 2019, ¿vale? En esta tabla del MIR 2019, para que veáis también, en el 2019 se ofrecieron 272 cupos para extranjeros. En 2020 subió a 304 y en el MIR 2021 se augura que va a subir muchísimo más, sobre todo a raíz de esta pandemia. Se van a necesitar más especialistas y se van a aumentar las plazas para extranjeros, pero todavía no sabemos cuántas, ¿vale? En el 2019 hubo 272 cupos y esos 272 cupos se agotaron en la posición 4.330.
con un ciudadano mexicano, ¿vale? Este ciudadano mexicano tuvo un total de 114 respuestas netas. Esto es muy importante que os lo explique. ¿Qué son las respuestas netas? Las respuestas netas son los aciertos menos los fallos. ¿Por qué? Porque en el examen MIR los fallos restan, ¿vale? Por cada fallo en una pregunta mal respondida, se resta un tercio de una acertada. Quiere decir que 3 preguntas falladas anulan completamente un acierto. Y de ese resultado salen las netas. Las netas es los aciertos menos los fallos y es lo que se mide al final como resultado del MIR. ¿Qué quiere decir? Que en un examen, ¿vale? En el que todavía existían 225 preguntas, porque hablamos del 2019, cuando en el MIR había 225, ahora os he dicho que el MIR ya tiene 185. Pero en un examen MIR que había 225 preguntas, el último extranjero fue un mexicano que pudo optar a su plaza en una posición 4.330 con 114 netas, ¿vale? En el caso de Panamá, que me imagino que os interese, lo tenemos aquí en la segunda columna. El primero de todos, que pone PAN en su nacionalidad, fue el panameño que obtuvo la mejor posición por su país, que en este caso fue la posición 52 de las 272 que había para extranjeros. Él obtuvo la plaza 52 y del total de los 15.000 que se presentaron en 2019, él obtuvo la posición 1726. Todo esto con 141 respuestas netas, ¿de acuerdo? Todo esto para que tengáis una visión general y sobre todo es muy importante, que no penséis que, ay, como soy extranjero y solo hay 4% de plazas, no voy a tener oportunidad. Como veis, tenéis muchísima oportunidad porque el último extranjero, insisto, fue un mexicano que de las 272 plazas que había disponibles, él optó a la última con sus 114 netas en la posición general de la 4.330. ¿De acuerdo? O sea que tenéis la opción de presentaros como extranjeros en caso de que no tengáis doble nacionalidad y en caso de tenerla, si tenéis doble nacionalidad, podéis optar al resto de plazas. Pero que sepáis, que veáis, ¿no? En qué posición se agotan, ¿vale? En esta posición, por ejemplo, este extranjero en la 4.330 ya no podría optar a una plaza ni de cardiólogo, ni de cirugía oral, ni de cirugía plástica, ni de neurocirugía, porque como visteis, todas esas se agotaban en posiciones superiores. Por lo tanto, no influye ser extranjero o no, influye, insisto, vuestro nivel de exigencia personal y cuánto estudiéis para el MIR. Eso es lo que al final os abre puertas para todo. ¿De acuerdo? Uno de nuestros alumnos, bueno, el mejor de este año fue un alumno chileno. No sé si estaréis viendo el vídeo correctamente, pero bueno, estos testimoniales los tenemos en nuestras redes sociales para que si queréis los veáis tranquilamente. Podéis buscar nuestros vídeos en los canales de YouTube de Grupo CTO. Este fue el doctor Rodrigo Ignacio Miranda, él es chileno y él obtuvo el número 1 de los extranjeros del MIR de este año. Si queréis ver el vídeo, como os digo, para no demorarme mucho, lo tenéis en nuestras redes porque algunos me decís que en Zoom se os sale por tirones, pero todos estos testimoniales y los números unos de CTO del MIR los tenéis en nuestras redes, ¿de acuerdo? Aquí os dejo también, que esto ya os lo adelantaba, que os lo iba a dejar, las duraciones de cada especialidad. Insisto, en España no existe el concepto especialidad-subespecialidad médica. Directamente son todo especialidades y cada una tiene una duración, ¿vale? Dependiendo de que sean médicas o quirúrgicas, duran más las quirúrgicas. Entonces, tenéis una horquilla de 1 año arriba o abajo, mínimo 4 años, máximo 5 años. Aquí veis en orden alfabético todas las que hay y hay una segunda diapositiva que os dejo ahora un minuto para que veáis esta por si alguna de vuestras especialidades está en este cuadro. A continuación os voy a decir las que faltan desde la N, porque aquí acaba neumología y en la siguiente vienen las que faltan para que veáis las duraciones, ¿de acuerdo? Para que si alguno tiene interés pueda buscar la suya. Os lo dejo unos minutitos y si no, como os digo, podéis escribirnos a nuestro correo electrónico y os mandamos también la tabla. Aquí tenéis las que faltaban también para que veáis las duraciones que tienen, pero como veis no tiene mucho misterio porque es año arriba o año abajo. Todas las especialidades médicas en España duran 4 o 5 años. Es la única horquilla de tiempo que hay, un año arriba o abajo. ¿De acuerdo?
Otra de las cosas que a veces nos preguntáis, ¿por qué presentar el examen MIR? Bueno, aquí os vamos a explicar muchas ventajas que tiene presentarse al MIR. Lo primero es porque no tienen, la formación o la especialidad no tiene costo. Al revés, os pagan en el momento en el que obtenéis vuestra plaza. Durante esos 4 o 5 años de residencia vais a estar percibiendo mensualmente una media de 1.500 a 1.800 euros, que es un salario que se puede ver incrementado por las guardias, ¿vale? Así que os podéis ver algunos meses inclusive con 2.000 euros en vuestro salario durante los 4 o 5 años que dure vuestra especialidad, vuestra residencia. Ingresáis directamente una vez que obtengáis la plaza. Duran de 4 a 5 años, como os he dicho, y luego el coste de vida en España, que algunos nos preguntáis. En España el coste de vida en general es bajo, donde puede ser un poquito más caro es en las ciudades grandes, en Madrid o Barcelona. Si queréis vivir, por ejemplo, en un apartamento vosotros solos, ese es el coste de vida más elevado que tendréis en ciudades como Madrid o Barcelona. Si queréis vivir en el centro de esas dos ciudades, un apartamento para vosotros solos puede venir saliendo por 700, 800 euros el alquiler, más luego obviamente los suministros, electricidad, agua, internet y luego el gasto en comida. Esa sería la opción, digamos, más costosa, una ciudad como Madrid o Barcelona y viviendo vosotros solos en un apartamento. Si no, lo que yo os aconsejo es que alquiléis un piso o una vivienda entre varios de vosotros y cada uno tengáis vuestra habitación. Eso en el centro de una ciudad como Madrid o Barcelona, cada habitación os puede salir por unos 500 euros, así economizáis más vuestra estancia y os queda más dinero para vosotros. O lo que podéis hacer es iros a una provincia pequeña, que no sea ni Madrid ni Barcelona. Por ejemplo, en Asturias tenéis Oviedo, Gijón, tenéis también otras provincias más pequeñas, también como bueno, Sevilla, Granada, todas las que hay en el sur de España, en la costa también en el Mediterráneo, tenéis Alicante, tenéis Valencia es un poquito más grande, esa también es más cara, pero no tanto como Madrid o Barcelona. Y en provincias pequeñas una vivienda para vosotros solos os puede salir por 500 euros, que es lo que os cuesta la habitación en una ciudad grande, ¿vale? Entonces os sobra bastante dinero, aparte de que también sabéis que viajar y hacer turismo y demás en Europa es muy barato, por lo que el ocio y el coste de vida, como os digo, en España es muy barato y ese es el salario, normalmente la remuneración que se os da. ¿De acuerdo? Y ahora, antes de pasar a explicaros un poquito cómo es nuestro curso, que es con lo que voy a terminar mi presentación, voy a ver si tengo alguna duda respecto al examen MIR, que creo que alguna ha entrado. Bien, la especialidad de neurocirugía son 5 años, porque es quirúrgica. ¿Qué cantidad de plazas hay para neurocirugía? Bueno, os lo puse antes, pero creo que eh, no suelen ser más de ciento y pico, 100 aproximadamente, es de las más demandadas y no de las que hay más plazas. Sucede igual que con cirugía plástica y sucede igual que con cirugía oral. Normalmente pues, suelen ser unas ciento y pico aproximadamente y se suelen agotar en el número de orden que os enseñé antes, que creo que era el 1000 algo. Ahí se suele agotar neurocirugía, que como os digo, pues junto con cardiología, con cirugía oral y cirugía plástica y dermatología son las que más demanda tienen y antes se agotan. Bueno, en esta veo que no me habéis hecho muchas más preguntas. No obstante, si tenéis alguna pregunta en particular, también os insisto, luego os voy a dejar el correo electrónico, nos las podéis remitir si tenéis alguna duda, ¿de acuerdo? Si algún extranjero, bueno, espera, que tengo varias. El internado en Panamá es totalmente necesario para aplicar. A ver, lo que os voy a responder es muy peligroso, ¿vale? El internado en Panamá no es obligatorio para que os presentéis al MIR, pero por favor, os insisto, no vayáis al examen MIR con el internado sin acabar, porque si queréis volver con vuestra especialidad a ser médicos en Panamá, creo que va a ser muy frustrante que tengáis que ir un año de rural o un año de ciudad y de rural después de haber hecho a lo mejor cardiología en España. Entonces, aunque el internado no es obligatorio para que os presentéis al MIR, porque no es un requisito que se pide en España, porque el internado es una cosa particular que hay en Panamá, pero en España no se considera necesaria. Aunque no es necesario para presentarse al MIR, por favor, no hagáis el MIR sin el internado. Os lo insisto y os lo ruego, porque es que luego va a ser muy negativo para vosotros que volváis a Panamá con una especialidad médica en España y tengáis que pasar por un internado rural o un internado de ciudad y de rural, ¿de acuerdo? Ya os lo dije antes, así que insisto, siempre, siempre id a hacer el MIR con el internado terminado,
Lo que podéis hacer sin el internado es la homologación. Si algún extranjero que obtuvo una de las plazas no la toma, se pierde la plaza o se asigna a otro. Se asigna a otro. Si no tomas la plaza, se asigna a otra persona. La plaza no se pierde. En España, todas las plazas que necesita el ministerio tiene que cubrirlas. Si alguien se niega a aceptar una plaza, se le asigna a otro, ¿vale? Y eso sí, si te niegas a aceptar una plaza y tu número de orden en el que has quedado no te da para aspirar a otra, aunque hayas aprobado el MIR, si la plaza que te han dado o para la que puedas aspirar no es la que tú querías y quieres rechazarla y no hay otra plaza que te venga bien, sí es cierto que vas a tenerte que volver a presentar al MIR para sacar mejor nota y en la siguiente convocatoria aspirar a la plaza que quisieras. Insisto, imagínate que era cardiología, que es una de las más demandadas. Bueno, pues en ese caso, si no obtuviste una posición necesaria porque tu número de orden no te permitió aspirar a una plaza de cardiología y se agotó antes de que pudieras, pues entonces en ese caso, efectivamente, si te niegas y no quieres ninguna otra plaza de médico de familia, por ejemplo, o cualquier otra, en ese caso tendrías que volver a presentarte al MIR. Pero las plazas jamás se dejan vacías. El ministerio siempre las asigna a otra persona que la quiera. Si quisiera hacer radiología intervencionista, radiodiagnóstico lo incluye. Yo eso me imagino que sí, es una pregunta muy particular. A Willieris Torre, por favor, le animo a que esté atenta al final de la charla porque, insisto, voy a dar el correo electrónico sede.panamá@grupocto.com para que esta pregunta, que es muy particular sobre la radiología intervencionista, nos la remita por correo electrónico y nosotros se la enviamos a las personas especializadas de nuestro equipo del área internacional que le puedan responder. Durante la residencia, ¿cómo es la parte educativa? Si hay clases y qué se hace. Bueno, vosotros estáis con profesionales en activo de hospitales donde os hayan asignado que directamente con los pacientes os enseñan a abordar todo. Sobre el procedimiento que se desarrolla en una residencia médica en España, de eso hablamos en una cosa que hacemos en CTO que se llaman las jornadas post-MIR, ¿vale? En esas jornadas los residentes que llevan ya el primer año, el segundo año, el tercer año de una especialidad, os cuentan sus experiencias personales en cada plaza, en cada especialidad. Yo no os puedo hablar de eso porque no formo parte de ello. Entonces, os animo porque si formáis parte de CTO, eso también es una cosa que se os ofrece, que son las jornadas post-MIR, que es que antes de que entréis a una especialidad, en primera persona, muchos testigos, muchos médicos que están siendo residentes de primer año, de segundo año, que se llaman R1, R2, os cuentan cuáles son los procedimientos que desarrolléis durante vuestra residencia, pero siempre son directamente con el paciente y con un médico, obviamente, ya profesional dentro del propio hospital, que es el que de alguna manera os lleva la tutela de todo. Buenas tardes. ¿El examen es de conocimientos generales o se enfocan en la especialidad que uno desea? Es de conocimientos de todas las especialidades. El examen aborda todas las especialidades médicas, absolutamente todas, y se estudian todas, y para aspirar al MIR hay que prepararse en todas las especialidades, no solamente en la que uno quiere. Se aplica una subespecialidad tipo gastroenterología muy importante, insisto, en España no existe el concepto subespecialidad, existen las especialidades en general. Se aplica una subespecialidad tipo gastroenterología, pero en Panamá piden que debo pasar por medicina interna. Igual puedo sugerir como gastroenterólogo o tengo que hacer los años de medicina interna primero. Sí, ya os comenté, nos comenta Rolando Rojas, el doctor, que el Consejo Técnico de Salud del MINSA nos ha confirmado que las especialidades médicas, como por ejemplo cardiología, que es la que os he puesto de ejemplo, que en Panamá sabéis que para ser cardiólogo son 3 años de medicina interna y 3 años de la subespecialidad de cardiología. Si en España tú haces los 5 años de cardiología, esa especialidad os la reconocen directamente para ser cardiólogos en Panamá cuando regreséis a ejercer vuestra profesión de cardiólogo o en este caso de gastroenterólogo. Os insisto en que nos lo han confirmado desde el Consejo Técnico de Salud, pero siempre decimos que es importante que cualquier doctor que vaya a hacer el MIR y que realice una especialidad en España contacte directamente con el Consejo Técnico de Salud del MINSA para confirmarle su situación, la especialidad que va a hacer y cuando vuelva a España, cuando vuelva a Panamá, cuando regrese a Panamá, que la pueda ejercer con normalidad. Insisto en que nosotros nos hemos comunicado siempre con el Consejo Técnico de Salud y nos han confirmado que las especialidades, todas las de España, las especialidades
una vez regresen a Panamá, las pueden ejercer sin tener que hacer medicina interna. Neurocirugía tiene una duración de 5 años, ya me lo habían consultado por el chat normal. ¿Cuántas opciones puedo elegir en el MIR? Por ejemplo, a mí me gusta trauma, psiquiatría y salud pública. ¿Las puedo elegir en ese orden? Efectivamente. Cuando vosotros aspiráis a una plaza, podéis poner vuestro orden de preferencia, ¿vale? Y en base al número de orden en el que hayáis quedado, se os va a asignar la primera de vuestra preferencia. Si, por ejemplo, las de traumatología fueran las más demandadas y te hubieses quedado sin plaza en traumatología y tu segunda opción fuera psiquiatría, automáticamente te asignarían psiquiatría. Y efectivamente puedes optar a varias. Siempre tenéis que poner en orden decreciente desde vuestra primera opción a la última para que os asignen la que, digamos, al final es la que se os ajusta a vuestra nota y número de orden. Si tengo nacionalidad española, ¿hay alguna diferencia en cuanto al papeleo que debo hacer para ir a tomar el examen MIR o es el mismo proceso que un extranjero? La inscripción al MIR, la inscripción al examen, ¿vale? Es idéntica para extranjeros y es idéntica para nacionales de España o de cualquier país de la Unión Europea. La inscripción al examen. Pero la homologación es un trámite exclusivo de extranjeros o de personas, ojo, que hayan hecho la carrera de medicina en una universidad que no sea española. ¿Vale? Entonces, toda persona que haya estudiado medicina en una universidad que no sea española tiene que sacarse su homologación. Esa es la única parte distinta. Y el proceso de inscripción al examen MIR ese es idéntico para todos, para nacionales y para extranjeros. Si los médicos residentes tienen vacaciones, sí, tienen vacaciones. Las vacaciones en España son por ley y son 30 días al año. Tú trabajas todo el año y 30 días del año te corresponden de vacaciones a distribuir según disponibilidad del lugar donde labores. Los 1.500, 1.800 euros que son remunerados son mensualmente. No, por quincena no, son mensuales. En España no existen las quincenas. En España se remunera mensualmente y esos 1.500, 1.800 euros son mensuales. ¿Se debe hacer algún proceso de convalidación en Panamá luego de acabar nuestra residencia en España? Sí, con el Consejo Técnico de Salud del MINSA es donde tendréis que hacer la convalidación de vuestra especialidad y es el organismo responsable de validarlo. Lo de que si fallas 3 preguntas te penalizan una buena. Sí, es que en el examen MIR de España los fallos restan. Y como los fallos restan, restan en una proporción de 1/3 de un acierto. Es decir, por cada pregunta que falléis, os restan 1/3 de una acertada. Esto se traduce para que no os liéis, es lo más sencillo, que os lo explique así. Por cada 3 preguntas que hayáis fallado, os quitan una acertada. ¿Vale? Si falláis 3 preguntas en la corrección, cada 3 fallos que se registren vuestros en la corrección, os quitan un acierto. Se agotan más rápido las plazas de las ciudades principales. Suele suceder, pero es que cada convocatoria es cambiante. Normalmente hay algunas personas que tienen predilección por algunas ciudades y algunos hospitales, también en particular, ¿vale? Por ejemplo, el Gregorio Marañón de Madrid es uno que es muy demandado. También hay hospitales en Barcelona que son muy demandados y Madrid y Barcelona pues a veces suelen ser las más demandadas. Sí suelen ser donde se agotan más rápido las plazas. En las ciudades ya más principales, entiendo las más grandes, sí suele ser donde antes se agota. Las jornadas post-MIR, ¿cuánto tiempo después del día del examen se hacen aproximadamente? Se hacen inmediatamente después de que se hace el examen MIR. Las jornadas por MIR, imagínate que el examen fuera a finales de enero, pues ya a primeros de febrero tienen lugar las jornadas post-MIR en Grupo CTO y ahí es donde se hacen todas las entrevistas con residentes que lleven ya 1 año o 2, que os cuentan su experiencia, os cuentan cómo están trabajando, qué cosas hacen, cómo les forman. Todo eso se hace inmediatamente después que acabe el examen, prácticamente 3-4 días después empiezan las jornadas post-MIR. ¿Cuántos extranjeros se suelen presentar al MIR? Normalmente de los 16.000 aspirantes que se presentan al MIR, pues suelen haber un 20%, 25% de extranjeros, un 20% más o menos. Puede ser que haya como unos 3.000 y pico, más o menos extranjeros es lo que se presentan cada año. Casi una cuarta parte. No llega, pero casi. Ojo, muy importante también, extranjeros
Claro, es que es muy particular ese dato, porque hay gente que se presenta con doble nacionalidad y entonces aparecen en el cómputo final como comunitarios, ya sea con nacionalidad española o de un país de la Unión Europea. Entonces, no se computan, pero a lo mejor son panameños como tú o son de otro país, pero que al tener doble nacionalidad en el cómputo general aparecen como nacionalidad española o de un país de la Unión Europea. Al momento de coger una plaza es fija, sí, o sea, la plaza no, la plaza es fija durante el periodo de formación de los 5 años o 4 años. Es decir, que si comienzo mi especialidad en un hospital de Madrid, no me puedo cambiar a otra ciudad a hacer un tipo de intercambio. No, en principio no. En principio, cuando vas a ser residente, lo vas a ser en el hospital donde se te asigna. Los cambios no se suelen hacer y yo no conozco esa situación y es muy particular. Tiene que ser siempre en el hospital donde te asignen, donde vas a vivir y mentalizarte que esa es la ciudad y el hospital donde vas a estar trabajando durante esos 4 o 5 años. Los españoles toman en cuenta las actividades extracurriculares o no son tan importantes. No, los españoles no es la palabra, serían los organismos públicos, el Ministerio de Educación y el Ministerio de Sanidad para, lo he explicado antes, para computar la nota del MIR, toman en cuenta vuestro certificado de estudios y vuestras notas de la carrera. El resto de méritos no computan. Sé que en Panamá el examen de residencias médicas, por ejemplo, de Panamá, sí tiene en cuenta un porcentaje que creo que es del 5%, en donde tienen en cuenta las actividades extracurriculares, pero en España no. En España el 90% es la nota del MIR y el 10% restante son vuestros certificados de estudio, vuestras calificaciones de la carrera de medicina. No, la residencia si la hacéis en España, porque me preguntan aquí si se puede hacer alguna rotación en otro país en residencia y si se puede, cómo se hace. No, podéis hacer la residencia solo en España, es donde se os forma y donde se os prepara esos 4 o 5 años. Lo que sí podéis hacer es luego con esa especialidad que habéis tenido, podéis buscar trabajo en países de la Unión Europea porque vuestra especialidad es reconocida en toda la Unión Europea. Vosotros acabáis cardiología en España y, por ejemplo, podéis ir a buscar trabajo a un hospital de Alemania como cardiólogos, o podéis ir a un hospital de Francia o de Italia o de otro país que queráis, por supuestísimo, porque es reconocida, ¿de acuerdo? A ver, tengo más preguntas aquí. ¿Se puede repetir el MIR en caso de que no me guste la nota que saqué en la primera? Por supuesto, el MIR lo puedes repetir todas las veces que quieras, ¿vale? O sea que el MIR se repite, se repite todas las veces que quieras y no deja ninguna mancha en el expediente. Si suspendes un MIR o repites un MIR, eso no te hace una mancha en tu expediente, ni es un problema en España, ni nada. Son exámenes independientes y te puedes presentar y repetirlo todas las veces que quieras. No, al aplicar al MIR, me están preguntando aquí si se debe especificar en qué lugar quieres la plaza o ellos asignan el lugar. No. Al presentarte al MIR, tú no puedes decir qué especialidad quieres porque ni siquiera tienes la nota. Es decir, una vez que tú sepas la nota y esa nota sea una nota que te da un puntaje de pase, es decir, que no haya suspendido, porque en las correcciones del MIR se establece un baremo en base al cual se determina la nota de pase, siempre y cuando tengas tu nota de pase, tú te puedes luego ya acoger al proceso de selección de plaza. Y ahí, una vez que tengas nota mínima de pase, ahí sí es donde vas a rellenar tus preferencias, las especialidades a las que quieres aspirar y luego ya verás a cuáles puedes aspirar y cuáles no, ¿vale? Y en qué lugar quieres la plaza lo puedes pedir también. Otra cosa es que luego tengas plaza o no tengas plaza. Tú lo que tienes que hacer es un listado de preferencias, de qué especialidades son tus preferencias y qué hospitales y ciudades serían tus preferencias. Y en base a eso y el puntaje que hayas sacado y en qué número de orden se agoten y las que queden disponibles cuando llegue tu número de orden, ahí sabrás a qué puedes aspirar de tus preferencias. ¿En qué mes generalmente se hace la adjudicación de las plazas? Normalmente es en el mes de abril. Normalmente se hacen en el mes de abril. El examen tiene lugar entre finales de enero, primeros de febrero y la asignación de plazas se hace normalmente en el mes de abril, a veces primeros de mayo.
Vuelven a preguntarme si es necesario ser idóneo en Panamá para poder presentarse al examen MIR. De verdad, es muy peligroso lo que os digo, pero es que presentarse al MIR no exige tener el internado en Panamá, pero por favor no os presentéis al MIR sin culminar el internado en Panamá, ¿vale? El internado de Panamá no es obligatorio para presentarse al MIR, pero no hagáis el MIR sin tener el internado terminado, por favor, porque es que va a ser muy perjudicial para vosotros venir a Panamá de nuevo con una especialidad hecha y tener que hacer el internado siendo ya especialistas. De verdad, id al MIR con el internado terminado. La homologación empezadla sin haber acabado el internado, podéis empezarla. La preparación al MIR podéis empezarla también sin tener el internado, pero cuando vayáis al MIR, por favor, id con el internado terminado, ¿de acuerdo? Con lograr la homologación de mi título de medicina, ¿puedo laborar mientras espero para realizar el MIR? Pero ¿laborar dónde? Es decir, laborar en España como médico solo con la homologación sin tener el MIR es prácticamente imposible. Es decir, el doctor Orlando Rojas pregunta eso, si se puede elaborar con la homologación solamente sin tener el MIR. En España no, es muy difícil y más para un extranjero. Imposible. Otra cosa es que mientras tú estás en Panamá y has terminado tu internado y eres idóneo y quieres estar trabajando y a la vez preparándote y tener tu homologación, pues estés en Panamá trabajando. Pero trabajar en España solo con la homologación y sin el MIR, no. ¿Vale? Una vez realizas la especialidad en España, ¿cabe la posibilidad de permanecer trabajando en España? Sí, perfectamente. Eso sí, ya tenéis que buscar vosotros vuestras posibilidades, si queréis tener una clínica privada porque tengáis medios para hacerla o queréis trabajar también en un hospital privado y que os contraten, que os hagan un contrato laboral, pues supuestísimo. España a nivel de extranjería y a nivel de nacionalización de personas es muy abierto, más ahora con el COVID, este 2021 se van a necesitar muchos especialistas extranjeros y sí, os podéis quedar a trabajar y a vivir en España ya si queréis una vez que terminéis vuestra residencia. Bien, pues voy a terminar muy brevemente explicándoos un poquito los cursos que os podemos ofrecer. Nuestros cursos MIR tienen muchísimos materiales que desde este lunes os podemos enseñar en la oficina en un tour virtual si queréis que os los mostremos. Tenéis una cosa importantísima que son los simulacros de examen. En nuestros cursos os ponemos exámenes como el MIR, con 175 preguntas, 10 de reservas, 4 horas a responder y se van dosificando durante el curso. Tenéis manuales por materia. Os explicaba antes que incluyen todas las especialidades en el MIR. Bueno, pues os incluimos los manuales por materia. Desgloses comentados, preguntas de exámenes MIR de otros años, que se analizan, que se comentan con vídeos con una persona que os explica por qué la respuesta es correcta y la que habéis puesto a lo mejor, si era la fallida, por qué es la fallida. Guías de estudio diarias para que sepáis cada día lo que tenéis que estudiar, qué temas son los más importantes, cuáles un poquito menos y que podáis organizaros vuestro estudio, las videoclases que quizá ya conozcáis y otros aspectos también muy importantes como un tutor personal que vais a tener asignado durante todo el año para resolver vuestras dudas y las videoclases, un profesor por materia que os explica cada una de las clases y que ahora estamos también dando en streaming, en directo, con un profesor que responde dudas mientras está impartiendo la clase, ¿de acuerdo? Ahora hay un MIR que iniciamos en octubre que es preparatorio para el examen del 2022. Es un curso de 14 meses. Va a iniciar ahora en octubre. Lo podéis tomar en modalidad online y en 2021, si queréis viajar a España, también os lo podemos combinar con una modalidad presencial. ¿Vale? Todos nuestros cursos tienen varias etapas, tienen un módulo de bases con el que iniciamos, que es como una especie de, digamos, de periodo de adaptación en el que con una serie de materias básicas y de materiales iniciales os vais adaptando al campus virtual, seguido de un acondicionamiento práctico y de las vueltas de estudio. En las vueltas de estudio es donde empieza ya el estudio duro. Tendréis que dedicar de 6 a 8 horas diarias de estudio porque esto es una oposición y tenéis que saber que estáis aspirando para ser de los mejores en conseguir vuestra plaza, ¿de acuerdo? En el módulo de bases tenéis todos estos materiales, manual de cada asignatura, de las 8 que veis aquí, cardiología, neurología, neumología, manual de infecciosas, preguntas tipo test. Y luego ya cuando paséis al acondicionamiento práctico,
Se os ponen los desgloses, los simulacros de los que os hablaba, se os activan todas las materias, no solo las 8, sino las 21 especialidades, las videoclases de primera vuelta y los conceptos de intocables, ¿vale? Que son conceptos que siempre caen en el MIR y tenéis que estudiar y que nosotros os facilitamos para que vosotros los podáis siempre retener y repasar. Y una hoja de ruta a partir del calendario, ¿vale? Luego, como os decía, podéis combinar vuestra formación virtual desde Panamá viajando a España en 2021 si queréis tener clases presenciales, una modalidad que se llama Concentramir. Os damos clases presenciales de lunes a viernes todas las tardes durante 4 horas y de lunes a jueves son clases y los viernes, todos los viernes hay simulacros presenciales. Este Concentramir empieza en julio y finaliza cuando llega el examen MIR. Tenemos estas ciudades donde se dan las clases Concentramir, Oviedo, Salamanca, Madrid, Valencia, Barcelona, Sevilla y Granada. Y podéis combinar, como os digo, vuestra formación virtual viajando luego a España en 2021 durante 7 meses, preparando la formación presencial y para la cual os prepararíamos el certificado de estudios para vuestro visado. ¿Vale? En estos últimos resultados podéis ver qué resultados hemos tenido en CTO. De los 12 primeros números del MIR, 11 eran alumnos de CTO. De los 25 primeros del MIR de este año, 20 fueron alumnos de CTO. Y así sucesivamente. De los 7.700 primeros del MIR, 4.612 fueron alumnos de CTO en este 2020. Luego, en cuanto a extranjeros, en Panamá, el primer alumno de Panamá tuvo la plaza 1139, ¿vale? Aquí veis todos los países. Y el de Chile, os enseñaba, fue el primero de los extranjeros y alumno, obviamente, de CTO. Tuvo la plaza 59 de los 16.000 que se presentaron. Como os digo, fue el número 1. La siguiente fue una doctora venezolana. Fue la número 2 de extranjeros y también alumna de CTO. Y hasta ahí tenéis todo el resumen de los países en donde veis en cada uno en qué posición han quedado, ¿vale? Durante estos últimos 25 años, los números unos del MIR en 19 años han sido de CTO, por lo que tenemos bastante experiencia. Y también comentaros que toda la preparación que hagáis para el MIR con nosotros la podéis convertir en un máster, ¿vale? De 90 créditos con validez en el Espacio Europeo de Educación Superior en razonamiento y práctica clínica. De esto os podemos informar en caso de que os interese para que vuestro curso MIR también tenga validez como máster avalado por la Universidad Católica de Murcia con 90 créditos con validez europea, ¿vale? Muy importante, si queréis ver una demo gratuita de nuestro curso MIR, os dejo aquí el acceso. Tenéis que entrar a la web campus.grupocto.com y como usuario podéis poner demo.mk@grupocto.com y contraseña 321321. Hacedle una foto, ¿vale? Con vuestro celular o un capture y con esto, si queréis, podéis acceder vosotros y así conocéis de primera mano, que es mejor que yo os lo cuente, podéis ver de primera mano todo nuestro campus virtual del MIR y todas las herramientas que os ofrecemos, ¿vale? Así que haced un capture, una fotografía, os quedáis con esos datos de acceso y podéis entrar a trastear y a ver el campus virtual cuando queráis. ¿Vale? Y aquí os dejo, que ya es con lo que me despido, nuestros datos de contacto en Panamá. Nuestro email es sede.panamá@grupocto.com y nuestros teléfonos de contacto, el fijo de la oficina 306 3734 y el celular en el que siempre os atendemos por llamado o por WhatsApp, como sea más cómodo, 6378 2299. Estamos ubicados, como os digo, a partir del lunes, gracias a que por fin en Panamá volvemos a reactivar toda la economía a partir del lunes con la apertura de comercios. Nosotros también abrimos nuestra oficina. Estamos ubicados en el edificio Innova 104 de Ciudad del Saber, ¿vale? Para atenderos en horario de 9 a 5. Pero por favor, con todo lo del COVID, tenemos un protocolo de actuación. Tenéis que pedir cita previa y solo podéis ir de uno en uno, con mascarilla, ¿vale? La cita previa podéis pedirla en cualquiera de los dos teléfonos, preferiblemente en el celular 637822299. Podéis pedir vuestra cita personal de asesoramiento y os explicamos todo lo que queráis de la homologación, del campus de estudio, de procesos de visado o dudas que podáis tener presencialmente en la oficina, en Ciudad del Saber, edificio Innova 104. ¿De acuerdo? Bien, pues hasta aquí llega mi presentación de hoy. No sé si queda alguna duda pendiente.
Me pregunta el doctor Aguirre si se realizará este 2021 el curso de un mes presencial antes del examen. Creo que el doctor Aguirre me pregunta por el curso acelerado. El curso acelerado es un curso que se hace presencial un mes antes del examen MIR, ¿vale? Sí, las medidas que todavía tenemos impuestas en España, dentro de que ya estamos en nueva normalidad, se relajan. A lo mejor se hace presencial si el examen se hace en abril o mayo, como se está hablando. Pero si el examen a lo mejor se hace en marzo o febrero, probablemente el acelerado se haga en streaming. Pero todo es muy cambiante, todavía estamos en septiembre, no le puedo confirmar, pero es posible que se pudiera hacer presencial, pero hasta que se aproxime la fecha y sobre todo, y muy importante, hasta que se anuncie oficialmente la fecha del examen MIR, no podemos prever en qué modalidad todavía se va a desarrollar el acelerado, el curso presencial. ¿Qué tan temprano podemos ir preparándonos para el MIR? Bueno, tenemos un curso que es de 21 meses, que es el más largo de todos, que iniciaría en mayo del 2021, preparatorio para el 2023, ¿vale? Y si alguien quiere presentarse para el MIR 2022, puede matricularse ya en el curso que empezamos en octubre, que es un curso de 15 meses, ¿vale? El más grande sería un curso de 21 meses, que lo abriremos en mayo del 2021, pero sería ya para el MIR 2023. Si alguien quiere presentarse para el MIR 2022, el más amplio que tenemos es el que empieza ahora en octubre. Uno nos pregunta, un alumno ya como última consulta, ¿en qué momento es recomendable tomar el curso? Nosotros os aconsejamos que lo toméis lo antes posible. Si puede ser, por ejemplo, para el MIR 2022, tomar ahora el de octubre, vais a estudiar con 14 meses, con tiempo suficiente. Luego abrimos cursos más adelante, abrimos cursos en diciembre, en febrero, en abril y en julio. ¿En qué cambian? Los contenidos son los mismos, solo cambia el calendario. Cuanto más tarde empecéis, más carga horaria y más estudio diario tendréis. Por lo tanto, nosotros os recomendamos siempre que toméis como mínimo el curso de 14 meses, el que empezamos ahora en octubre o inclusive el de 21 meses que iniciaremos en mayo si queréis prepararos para el 2023. Nos pregunta un doctor que por qué están en paro los residentes en España. No, ahora mismo en España le puedo asegurar, y sobre todo con lo del COVID, no hay residentes que estén en paro. Eso no sé en qué época sucedería, pero le puedo asegurar que ahora residentes y médicos en España están de todo menos en el paro, porque además precisamente se necesitan médicos extranjeros, pero ahora no hay nadie que esté en el paro. Una vez que se obtienen los resultados del MIR, esos exámenes se guardan de un año para otro. El resultado se guarda para ese año. En el momento en el que haya un examen MIR, ese resultado se invalida. Es decir, el resultado que obtengas en el MIR es para que lo utilices ese año en la selección de plazas. Si no utilizas tu resultado del MIR y no seleccionas plaza con ese resultado ese año, en la convocatoria del MIR del año que viene no te sirve, tienes que volverte a presentar. ¿De acuerdo? Bien, chicos, pues hasta aquí llega la presentación de hoy. Sí, se puede hacer el curso durante el internado, sobre todo porque al principio es más suave hasta que os adaptáis a la plataforma, así que sí. Durante el internado podéis hacer el curso online y sobre todo al principio, que es un proceso de adaptación más suave, lo podéis combinar perfectamente con el internado. Los meses de estudio más fuerte empiezan sobre todo con la segunda vuelta a partir del mes de julio. Durante los primeros meses también tenéis que estudiar, pero con la metodología online lo podéis combinar con el internado. No, antes de graduarte en medicina no te aconsejo que tomes el curso MIR porque ahí sí que es demasiado pronto. Nada más graduarte, sí tómalo. Bueno, yo te diría, a ver, yo pienso en Panamá, yo pienso que teniendo 2 años de internado como tenéis, lo ideal es que empecéis vuestro curso MIR cuando terminéis el primer año de internado, ¿vale? Y durante el segundo año de internado, como pronto, empecéis a prepararos. La homologación hacedla en cuanto os graduéis y la preparación al MIR yo os diría que la hagáis a partir del primer año de internado.
En tasas de éxito, la mejor academia presencial para hacer el MIR en España, que de verdad no es porque yo trabaje, ya os lo he enseñado antes en los resultados, pero todos los números uno del MIR y los mayores posicionamientos en el MIR los hemos tenido durante estos últimos 19 años en CTO. Es la academia donde tenemos la mayor tasa de éxito. Insisto, no porque yo trabaje en ella, sino porque es una realidad constatable. Bien, chicos, pues hasta aquí llega mi presentación, que espero que haya sido de utilidad y que podáis planificar vuestro futuro profesional. Os dejo aquí la diapositiva última, de nuevo con el contacto, le podéis hacer capture y que sepáis que estamos disponibles para ayudaros en todo lo que necesitéis. Así que muchísimas gracias por vuestra atención, muchísimas gracias también a la Asociación de Estudiantes de Medicina por organizarlo. Eh, y nada, espero veros muy pronto, como os digo, en nuestras oficinas. A partir del lunes estaremos abiertos, así que para todo lo que necesitéis quedamos a vuestra disposición. Un saludo y muy buena tarde a todos. Muchas gracias.